Bien, ¿recuerdas aquellos veranos en los que los días parecían no terminar nunca? El calor entraba por las ventanas, las persianas permanecían medio bajadas, y en algún rincón de la casa, una maleta abierta anunciaba que las vacaciones estaban a punto de comenzar. Para algunos, el verano significaba volver al pueblo y reencontrarse con los abuelos. Para otros, era viajar hasta la costa, instalarse en un pequeño apartamento o pasar unas semanas en un camping. Y para muchas familias que no podían salir, las vacaciones se vivían en el barrio, jugando en la calle hasta que caía la noche. No hacía falta recorrer grandes distancias para sentir que algo especial estaba empezando. Bastaban el último día de colegio, los bocadillos preparados para el viaje, la radio encendida en el coche y la emoción de no saber exactamente qué traería aquel verano. Eran días más sencillos, con pocas fotografías y muchas horas compartidas. Días de sol, siesta, juegos, primos, abuelos y amigos que solo aparecían durante las vacaciones. Hoy, regresamos a aquellos veranos de la España de los años 70. Veranos que quizá terminaron hace mucho tiempo, pero que todavía siguen vivos en la memoria. Recuperamos. El verano empezaba de verdad el último día de colegio. Aquella mañana, las clases parecían más largas que nunca. Los libros ya casi no importaban, y todos miraban el reloj, esperando el momento en que sonara el último timbre. Cuando por fin llegaba, los niños salían por la puerta con una alegría difícil de contener. Algunos corrían hacia casa para guardar la cartera y olvidarse de los cuadernos durante unas semanas. Otros ya pensaban en el viaje al pueblo, en la playa o en los primos que volverían a ver. No todos podían marcharse de vacaciones. Muchos pasaban el verano en su propio barrio, pero incluso allí los días cambiaban. Se podía jugar en la calle hasta más tarde, dormir un poco más por la mañana y pasar horas con los amigos sin pensar en los deberes. ¿Recuerdas qué era lo primero que querías hacer cuando terminaban las clases? Tal vez sacar la bicicleta, bajar a la calle, preparar el bañador o preguntar una vez más cuándo saldría la familia de viaje. Aquel último día no era solamente el final del curso, era la puerta de entrada a semanas que desde la mirada de un niño parecían no tener fin. Y mientras los pequeños soñaban con todo lo que estaba por venir, en casa los mayores ya empezaban a preparar las maletas. Día antes de que comenzara el viaje, llegaba uno de los momentos más agitados de las vacaciones: preparar el equipaje. Sobre las camas aparecían maletas rígidas, bolsas de tela, toallas, bañadores y ropa doblada con cuidado. Siempre parecía que había demasiadas cosas y demasiado poco espacio. Si la familia viajaba en coche, el maletero se llenaba hasta arriba. Las sillas plegables, la sombrilla y algunas bolsas terminaban en la baca, bien sujetas con cuerdas. Los niños esperaban cerca, impacientes, mientras los mayores comprobaban una y otra vez que no faltara nada. También se preparaba la comida para el camino. Bocadillos envueltos en papel, fruta, agua y alguna bebida fresca que debía durar varias horas bajo el calor. No todas las familias tenían coche. Muchas viajaban en tren o en autobús, cargadas con maletas y paquetes. Pero la ilusión era la misma: dejar atrás durante unos días la rutina y dirigirse hacia el pueblo, la costa o la casa de algún familiar. ¿Recuerdas cómo conseguía tu familia meter todo el equipaje antes de salir?
Siempre había una bolsa que parecía no caber, y alguien que, en el último momento, recordaba algo olvidado. Cuando por fin se cerraba la puerta de casa y todos ocupaban su sitio, comenzaba la aventura. Por delante quedaban muchas horas de carretera, calor y preguntas repetidas desde el asiento trasero. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. El viaje solía hacerse largo, especialmente cuando el sol empezaba a calentar la carretera. En muchos coches no había aire acondicionado. Las ventanillas permanecían abiertas y el aire entraba mezclado con el ruido del motor, el polvo y el olor de la carretera. En el asiento trasero, los niños intentaban encontrar una postura cómoda entre bolsas, mantas y todo lo que no había cabido en el maletero. La radio acompañaba buena parte del trayecto. Sonaban canciones, noticias y programas que se perdían por momentos cuando la señal se debilitaba. Los mayores consultaban un mapa de carreteras, buscaban las señales y trataban de recordar dónde estaba el siguiente desvío. De vez en cuando, la familia se detenía en una gasolinera, bajo la sombra de unos árboles o en algún área junto a la carretera. Era el momento de estirar las piernas, beber un poco de agua y repartir los bocadillos preparados en casa. Desde atrás, llegaba una pregunta que podía repetirse muchas veces durante el mismo viaje. ¿Falta mucho para llegar? ¿Recuerdas cuántas veces la preguntabas tú? A pesar del calor, el cansancio y las horas de camino, había algo emocionante en aquel trayecto. Cada kilómetro acercaba a la familia al mar, al pueblo o a la casa donde pasarían las vacaciones. Y entonces, después de tanto esperar, aparecía por fin una imagen conocida: el campanario del pueblo, la primera señal de la costa o la entrada del camping. En ese instante, todos sabían que el viaje había terminado y que el verano podía comenzar de verdad. Después de tantas horas de viaje, llegar al destino tenía algo de celebración. Para algunas familias, el verano significaba volver al pueblo. Los abuelos esperaban en la puerta, los vecinos saludaban desde la calle y los niños reconocían enseguida los caminos, la plaza y las casas donde habían jugado el año anterior. Para otras, las vacaciones comenzaban en un pequeño apartamento cerca de la playa. Había que subir las maletas, abrir las ventanas y colocar cada cosa en su sitio. A veces, el espacio era reducido y se dormía en camas plegables, pero bastaba con escuchar el mar a lo lejos para sentir que aquel lugar era especial. También estaban quienes pasaban unos días en un camping. Se montaba la tienda, se colocaban las sillas y poco a poco se improvisaba un pequeño hogar al aire libre. ¿Dónde pasaba tu familia aquellos veranos? ¿En el pueblo, junto al mar, en un camping o quizás sin salir de casa? No importaba demasiado que el alojamiento fuera sencillo. Lo importante era haber llegado, reencontrarse con personas queridas y descubrir que, durante unas semanas, la vida iba a seguir un ritmo distinto. Y a la mañana siguiente, con el equipaje ya olvidado, llegaba uno de los momentos más esperados: salir hacia la playa, el río o la piscina. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. Las mañanas de verano empezaban pronto, antes de que el sol apretara demasiado. En las casas cercanas al mar se preparaban las toallas, la sombrilla, las sillas plegables y una bolsa con agua y algo de comida. Había que llegar con tiempo para encontrar un buen sitio y evitar las horas de más calor. Los niños eran siempre los más impacientes. Apenas veían el agua,
Querían correr hacia ella sin esperar a que los mayores terminaran de colocar las cosas. Un cubo, una pala, una pelota o un flotador sencillo bastaban para llenar toda la mañana. Quienes vivían lejos de la costa también tenían sus propios lugares de verano. Podía ser el río, una poza conocida, la piscina municipal o cualquier rincón donde refrescarse y pasar unas horas en familia. ¿Recuerdas quién era el primero en meterse en el agua y quién tardaba más en decidirse? Los mayores permanecían bajo la sombrilla, conversaban, vigilaban a los niños y se protegían del sol como podían. De vez en cuando llamaban a todos para ponerse la crema, beber agua o descansar un poco, aunque los pequeños siempre querían volver enseguida. No hacía falta disponer de grandes cosas. El sonido del agua, la arena entre los dedos y la sensación de tener toda la mañana por delante eran suficientes para hacer feliz a un niño. Y cuando el hambre empezaba a aparecer, llegaba otro de los momentos más recordados del verano: abrir la bolsa de comida y sentarse todos juntos a comer al aire libre. Después de pasar toda la mañana en el agua, cualquier comida parecía saber mucho mejor. En muchas familias, la bolsa se preparaba en casa desde primera hora. Dentro podía haber bocadillos, tortilla de patatas, filetes empanados, fruta y una botella de agua que se intentaba mantener fresca durante todo el día. En la playa, la comida se compartía bajo la sombrilla, con los pies todavía llenos de arena. En el campo o junto al río, se buscaba la sombra de un árbol. Y en los campings, una mesa plegable bastaba para reunir a toda la familia. Los niños comían deprisa, con la mirada puesta en el agua y pensando únicamente en volver a jugar. Los mayores, en cambio, alargaban un poco más aquel momento. Hablaban, repartían la fruta y disfrutaban de una tranquilidad que durante el resto del año no siempre era posible. ¿Recuerdas qué comida preparaban en tu casa para aquellos días de playa o de campo? Tal vez era algo muy sencillo, pero su sabor quedó unido para siempre al calor, al ruido de las olas y a las voces de la familia reunida. Después de comer, llegaban las horas más calurosas del día. La actividad se detenía, las persianas se bajaban y el verano entraba en su momento más lento y silencioso. Después de comer, el verano parecía quedarse quieto durante unas horas. El calor apretaba en la calle, las persianas se bajaban y las habitaciones quedaban en penumbra. Fuera apenas se escuchaba algún coche lejano, el canto de las cigarras o una radio encendida en otra casa. Los mayores aprovechaban para descansar. Algunos dormían la siesta, otros leían, escuchaban la radio o conversaban en voz baja para no despertar a nadie. Para los niños, en cambio, aquellas horas podían hacerse eternas. Les pedían que permanecieran tranquilos, pero ellos solo pensaban en volver a la calle, bajar a la playa o encontrarse de nuevo con sus amigos. ¿Dormías la siesta o te quedabas despierto esperando a que pasara el calor? A veces, el sonido de la radio acompañaba toda la tarde. Una canción, un partido o la voz de un locutor se mezclaban con el ruido del ventilador y con aquella calma que parecía adueñarse de toda la casa. No ocurría nada extraordinario. Y, sin embargo, muchos recuerdan con cariño aquellas tardes silenciosas, cuando el tiempo avanzaba despacio y nadie tenía prisa. Poco a poco, la luz empezaba a cambiar, el calor cedía, las persianas volvían a levantarse y desde la calle llegaban las primeras voces. Era la señal de que había llegado el momento de salir otra vez.
de toda la vida. Cuando el calor empezaba a ceder, las casas volvían a llenarse de movimiento. Las persianas se levantaban, los niños corrían a ponerse las sandalias, y los mayores se preparaban para salir a dar una vuelta. Después de tantas horas de silencio, las calles recuperaban poco a poco sus voces. En los pueblos, la gente se reunía en la plaza o sacaba las sillas a la puerta para conversar con los vecinos. En las zonas de costa, las familias caminaban por el paseo marítimo, miraban los escaparates y se detenían frente a los puestos de helados. No hacía falta organizar un gran plan. Un paseo, una gaseosa, un helado o unos minutos sentados en un banco podían convertirse en el mejor momento del día. ¿Recuerdas qué solías pedir cuando salías a pasear con tu familia? Los niños aprovechaban para encontrarse con sus amigos y jugar un poco más antes de que anocheciera. Los mayores caminaban sin prisa, saludaban a conocidos y hablaban de cualquier cosa, mientras la temperatura se hacía más agradable. A veces había una película al aire libre, una pequeña feria o música en alguna plaza. Otras noches no ocurría nada especial, pero bastaba con estar fuera, sentir el aire fresco y saber que al día siguiente no había colegio. Y entre aquellos paseos de verano, siempre aparecían las personas que daban sentido a las vacaciones, los primos, los abuelos y los amigos que solo se veían durante unas pocas semanas al año. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. Para muchos niños, el verano también significaba volver a ver a personas que apenas aparecían durante el resto del año. En el pueblo esperaban los abuelos, con la casa abierta, la comida preparada y la costumbre de preguntar si el viaje había sido largo. Allí estaban también los primos, algunos casi de la misma edad, dispuestos a continuar los juegos donde los habían dejado el verano anterior. Durante unas semanas, las calles, los corrales y las plazas se llenaban de voces. Se jugaba al balón, se montaba en bicicleta, se exploraban caminos cercanos o simplemente se pasaban las horas hablando bajo la sombra. En la playa o en el camping también nacían amistades rápidas. Bastaban unos días para compartir juegos, secretos y pequeñas aventuras. Todos sabían que, al terminar las vacaciones, quizá tendrían que esperar un año entero para volver a encontrarse. ¿A quién esperabas volver a ver cada verano? Puede que hoy no recuerdes todos los juegos ni cada conversación, pero seguramente todavía permanece algún nombre, una cara o una voz asociada para siempre a aquellos meses. Los abuelos, los primos y los amigos del verano hacían que las vacaciones fueran mucho más que un viaje. Eran quienes convertían un lugar sencillo en un sitio al que siempre se deseaba regresar. Pero, por mucho que pareciera durar, el verano también llegaba a su final, y poco a poco aparecía ese día que nadie quería ver llegar, el momento de preparar de nuevo las maletas y volver a casa. Recuperamos el ritual de la barbería de toda la vida. El último día de las vacaciones tenía un silencio diferente. Las toallas se tendían por última vez, los juguetes se recogían y las maletas volvían a aparecer sobre las camas. Poco a poco, aquel lugar que durante unas semanas había parecido nuestro, empezaba a quedarse vacío. Los niños intentaban aprovechar cada minuto. Querían bajar una vez más a la playa, dar una última vuelta en bicicleta, o despedirse de los amigos con la promesa de volver al verano siguiente. En el pueblo, los abuelos preparaban algo de comida para el viaje
y repetían que llamáramos al llegar. En la costa, se cerraban las ventanas del apartamento y se comprobaba varias veces que no quedara nada olvidado. ¿Recuerdas aquella tristeza al despedirte de las personas y los lugares que habían formado parte de tu verano? El regreso solía ser más tranquilo que la ida. En el coche, el tren o el autobús se hablaba menos. Algunos niños se quedaban dormidos, mientras por la ventanilla desaparecían los paisajes conocidos. En el equipaje podían viajar unas conchas, una postal, una fotografía o algún pequeño recuerdo. Pero lo más importante no ocupaba espacio. Las risas, los juegos y los días compartidos con quienes habíamos querido. Al llegar a casa, todo parecía igual que antes. Sin embargo, nosotros ya habíamos cambiado un poco. Y aunque todavía quedaban algunos días de vacaciones, en algún rincón empezaba a sentirse que aquel verano se acercaba a su final. Hoy los viajes son más rápidos, los coches más cómodos, y las vacaciones quedan guardadas en cientos de fotografías. Pero quienes vivieron los veranos de los años 70 recuerdan algo que ninguna cámara podía conservar por completo. El sonido de la radio durante el viaje, el olor de la tortilla preparada en casa, las tardes de siesta y las voces de los niños jugando hasta que anochecía. No eran unas vacaciones perfectas. Había calor, trayectos largos, poco espacio y días en los que no ocurría nada extraordinario. Sin embargo, el tiempo parecía avanzar más despacio y cada pequeño momento se disfrutaba de otra manera. Tal vez por eso todavía recordamos una casa, una playa, una calle o el rostro de alguien que compartió aquellos días con nosotros. Algunas personas ya no están, algunos lugares han cambiado, pero basta una canción, una fotografía antigua o el olor del verano para regresar allí durante unos instantes. ¿Cómo eran los veranos de tu infancia? ¿Los pasabas en el pueblo, junto al mar o jugando en las calles de tu barrio? Cuéntanos en los comentarios qué lugar, qué persona o qué recuerdo nunca has podido olvidar. Porque mientras sigamos hablando de ellos, aquellos veranos de la España de los años 70 nunca terminarán del todo.